Hola amigos del Instituto Alma y Mente. Hoy estamos aquí con el doctor en psicología Omar Estrada. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Buenas tardes, Alexis. Muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo. ¿Por qué tenemos hoy el gusto de tener a Omar Estrada aquí con nosotros? Y es porque vamos a hablar de una técnica muy novedosa de alta tecnología que él está aplicando en sus consultas, que es la técnica del biofeedback. Bueno, Omar, ¿de qué se trata esta novedosa técnica? Bueno, la técnica de biofeedback se refiere a enseñarle a la persona que aprenda a controlar sus respuestas fisiológicas mediante un equipo tecnológico. ¿Sí? Es brindarle a la persona información inmediata y precisa sobre su actividad biológica con el fin de que aprenda a controlarla voluntariamente. Ajá. Y explícamelo un poquito como si tuviera yo 2 años. O sea, quiere decir que una persona, por ejemplo, puede controlar su estado de ansiedad, por ejemplo, ¿no? O su nerviosismo, ¿no? O su relajación. En este sentido, por ejemplo, vamos a hacer una analogía, ¿no? El hecho, es lo que a veces le digo a mis alumnos, ¿no? Uno puede estar encima de una báscula, ¿verdad? Perfectamente, ¿no? La báscula te da de alguna forma una información sobre tu estado biológico. En este caso, pues la masa, ¿no? O lo que nosotros decimos el peso, ¿verdad? Tú con esa información, ¿sí? Tú decides qué hacer con lo que te muestra esa información. Es decir, si conoces el número, ¿tú qué haces? ¿Mantienes el peso? ¿Subes de peso? ¿O quieres disminuir de peso? Es decir, de una forma analógica un poquito más simple, ¿sí? Mediante la tecnología nosotros podemos ver nuestras respuestas fisiológicas, que en este caso podrían estar asociadas, como tú bien dices, con los nervios, con la ansiedad, con el estrés. Y si nos están causando algún tipo de conflicto o situación que no nos agrada, pues aprender a controlarlo, ¿sí? Empiezo a sentir taquicardia y me agobio, porque es verdad, ¿no? Me puede estar agobiando. Entonces, evidentemente, yo ya sé un número de cuánta frecuencia cardíaca puedo tener y con la técnica y con el equipo puedo aprender a controlarla voluntariamente, ¿sí? No es que se me quite, no se va a quitar, pero sí la controlo al nivel que yo quiero. Para esto se tiene lógicamente un equipo técnico, ¿no? Un hardware, o sea, ¿cómo es? ¿Es una máquina? ¿Cómo es? Bueno, es un equipo computarizado, ¿sí? Básicamente es un cierto tipo de sensores. Los sensores van a ir en función de la respuesta fisiológica que se quiera medir, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a una situación que consideramos amenazante, nuestro cuerpo se prepara para pelear o para huir, ¿sí? Entonces, ¿qué respuestas fisiológicas tenemos? Pues que, como ya dije hace un momento, nos aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Respiramos más rápido, ¿sí? Inclusive nuestras pupilas se dilatan, nos sudan las manos se ponen frías, se tensan nuestros músculos, ¿sí? Inclusive muchas veces subimos los hombros, ¿no? Buscando, bueno, más bien porque nuestro cuerpo se va a preparar para pelear o para huir. Lo que pasa es que como en la evolución antiguamente lo teníamos para pelear ante fieras o ante otras personas que nos iban a causar daño, en este caso pues los hacemos ante situaciones que no son tan dañinas objetivamente, ¿no? Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros tenemos un equipo computarizado, se dedica a medir este tipo de señales. Por ejemplo, hace un momento dije lo de la sudoración de las manos, ¿sí? Entonces hay un receptor que se dedica solamente a percibir la cantidad de sudor, inclusive la temperatura, ¿no? Esa temperatura cuando disminuye, ¿sí? Estamos más activados porque la sangre se va a los músculos grandes. Entonces hay un termistor que se dedica a percibir la temperatura, que indirectamente mide la cantidad de sangre que tienes en las manos, ¿no? Y de ahí de frecuencia cardíaca, ¿sí? Un fotopletismógrafo, que es como un haz de luz que va atravesando la piel y detecta, ¿no? La cantidad de flujo sanguíneo que hay, entonces así hace la conversión a frecuencia cardíaca. También sensores que te detectan la activación muscular, ¿sí? Electrodos que se colocan directamente sobre la piel y detectan los microvoltios, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una tensión, pues lo que estamos teniendo ahí es una activación, ¿no? Tenemos una energía eléctrica
para hacer la tensión muscular. Entonces es lo que detecta, ¿no? Y hay equipos que tienen más señales todavía, pero básicamente son este tipo de señales fisiológicas, perdón, este tipo de señales que se detectan están asociadas a la respuesta fisiológica de la ansiedad. Entonces, si yo, por ejemplo, imagina que yo me conecto a ese aparato y, bueno, pues veo que eso se dispara, ¿no? Se disparan los, no sé, los índices mi índice de temperatura, mi ritmo cardíaco. Tú me enseñas a cómo poner eso en orden, como cambiando mi pensamiento, cambiando en lo que pienso, cambiando en lo que siento, cambiando exactamente qué, para yo saber cómo tengo que nivelar esos índices. La técnica, sí, es una técnica que invita a ser activo, ¿no? Una cuestión, te tienes que tienes que participar bastante, ¿sí? No es una técnica pasiva, ¿no? En la que solamente aprendes algo y, bueno, si puedes aplicarlo bien y si no también, ¿no? ¿Esto por qué razón, no? Para que la persona no se vuelva dependiente de un equipo, ¿no? Es decir, muchas veces se cree que por el equipo y me da la información, pues solamente voy a necesitar el equipo para tener la información. El equipo es la base, ¿sí? El equipo es muy importante, pero la técnica no es el equipo. El equipo es importante, pero la técnica incluye al equipo, ¿sí? Entonces la técnica tiene que ver con una cuestión de aprendizaje. Pero necesitamos el equipo para saber cuánto nivel tienes, porque es el punto de partida. Entonces, ya cuando colocamos el equipo y empezamos a medir, obviamente hay que tener un proceso de adaptación, que todo el mundo al principio que nos conectan algo, estamos un poco con la incertidumbre, ¿no? ¿Qué me está haciendo, no? Entonces, claro, entonces hay que tener un proceso de adaptación. Ya que hay un proceso de adaptación, entonces ya empezamos a ver las respuestas fisiológicas. Y entonces aquí le mostramos a la persona, de acuerdo a ciertos ejemplos o pequeñas pruebas, ¿sí? Cómo se va alterando su respuesta fisiológica en función de lo que tiene ante esas pruebas. Por ejemplo, se le puede pedir, ¿no? Bueno, recuerda una situación que te hayas puesto muy nervioso o nerviosa, ¿sí? Alguna situación que te haya ido mal. Entonces ya simplemente, ya escuchar esas palabras, muchas personas empiezan a tener cambios. La sudoración aumenta, la temperatura baja, la frecuencia cardíaca hace un pico, ¿sí? Y luego les preguntas, ¿ya tienes la respuesta? ¿O ya tienes claro lo que has pensado? Al principio dudan, pero ya el hecho de haber ese momento, ya te das cuenta que sí hay algo ahí que están pensando. Y ya cuando empiezan a ver esta información, ¿sí? Empezamos a brindarles o sea, ya lo ven en la pantalla o con un sonido, una gráfica, un número. Entonces, las personas empiezan a dar cuenta y nosotros hacemos referencia a que se den cuenta, ¿no? Que en función de lo que están pensando, ¿sí? Tiene una respuesta fisiológica. Cuando ya la persona es consciente, cuando es consciente de esta situación, es normal que no sea consciente. ¿Quién aprende, no? ¿Quién te enseña a detectar la sudoración? Pues evidentemente nadie, o la temperatura de tus manos. A lo mejor la frecuencia cardíaca sí te das cuenta más fácil, pero todas estas respuestas no. Entonces ya cuando la persona es consciente de esto, ya empieza a darse cuenta, ¿no? Creo que lo que estoy pensando sí tiene que ver con cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y a la larga, pues esto le va a beneficiar, ¿no? Ya luego, por ejemplo, se le puede enseñar alguna estrategia o la persona invitándole que intente controlarla por sí mismo, ¿sí? Ya la persona empieza a darse cuenta qué es lo que hace, ¿no? Pero claro, todo lleva un proceso, no es nada más lo coloco una vez y ya está, sino va por pautas. Vamos a ir cumpliendo objetivos, ¿sí? Nos planteamos una serie de metas, un plan de acción, vamos cumpliendo esas metas en función y vamos viendo cómo su aprendizaje, el control de las respuestas fisiológicas, ¿sí? Cómo lo empieza a controlar aún más. Y esto es lo que le devuelve la situación de control y confianza a la persona, no solamente el hecho del control fisiológico, sino también ya el control de su propia vida. Y hemos hablado un poco así en general, pero ¿qué tipo de aplicaciones prácticas y concretas puede tener esta técnica? No sé, en el día a día, ¿qué tipo de cliente puede ser el ideal? Básicamente esta técnica surgió por una parte más clínica, eso es real, ¿no? Y por una parte de investigación, ¿no? Empezando a ver cómo
con ciertos procedimientos se empezaba a controlar físicamente una respuesta, ¿no? Y luego se fue asociando a controlar enfermedades, ¿no? Hipertensión, arritmias, úlceras gástricas, ¿sí? Las que denominamos psicosomáticas. Ese es el inicio, ¿no? Por lo cual ha tenido tanto auge, ¿no? Pero también es cierto que esto se puede aplicar perfectamente, no solamente en cuestiones clínicas o ciertas patologías o trastornos de ansiedad, que pueden ser unas respuestas fisiológicas muy avanzadas, de muy alta intensidad, o fobias, sino también para personas, ¿sí? Que denominamos funcionales. Cualquier persona que, digamos, su situación psicológica no le está creando ningún tipo de conflicto, pero que desea mejorar. ¿Por qué? Porque ante una situación de evaluación, pues tal vez se sienta que no controla esa respuesta fisiológica, ¿sí? Y entonces con este equipo también aprende a controlar voluntariamente esa respuesta. No significa que se le vaya a quitar, pero sí lo suficiente para que sienta que lo puede controlar. Inclusive hasta llegan a disfrutar esta situación, ¿sí? Ya cuando ven cómo ellos empiezan a controlar su propia respuesta fisiológica, disfrutan de esta situación. Inclusive ya, ¿por qué? Porque ya no es algo nuevo, ya no es algo de que llego ahora, ¿sí? Me están observando y me quedo paralizado, ¿no? Sino ahora sí sé qué hacer. Tengo una experiencia, entonces se puede utilizar tanto en la parte clínica como una parte para mejorar el propio comportamiento, lo que implicaría inclusive o mejorar mis relaciones sociales, ¿sí? Porque a lo mejor me da vergüenza hablar con amigos o amigas o hablarle así, o ir a fiestas inclusive, o socializar, ¿sí? O inclusive hasta mejorar el rendimiento, porque muchas veces podemos estar expuestos en situaciones de evaluación, una entrevista de trabajo, exámenes, ¿sí? O en el caso del deporte, ¿no? Las competiciones ofrecen una situación de muy alta presión y el hecho de controlarte físicamente y mentalmente, bueno, realmente es un conjunto, ¿sí? Me da esa opción a poder hacer todo lo que he estado entrenando todo este tiempo y mostrarlo a la gente. Omar, estamos hablando de autocontrol, de un poco controlar lo que tenemos internamente y de la manifestación externa, y yo me viene a la mente no sé, esto de que cuando hablan de los monjes, esto de budistas o del Zen o del Tíbet, que se concentran y son capaces de dominar la mente, pero también el cuerpo. No sé si esto es como la prueba científica, tecnológica, de que lo que hacían estos monjes, o lo que hacen para controlar su cuerpo y tal, tenía alguna base, ¿no? Bueno, evidentemente esto a final de cuentas es aprendizaje, ¿sí? Son formas de aprender, ¿no? Y para que tú tengas un aprendizaje requieres de una información. Exactamente, no sé si se han hecho investigaciones con monjes en este sentido, no te lo sé decir, no conozco la investigación que se ha hecho. Lo que sí sé es que, por ejemplo, muchas de las técnicas de relajación, obviamente se han utilizado de las técnicas orientales por este control, ¿no? Que han tenido a nivel fisiológico. Es verdad que ellos han tenido un control fisiológico o dominan mucho estas respuestas fisiológicas, pero porque llevan mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Y tal vez con pequeñas percepciones de lo que van sintiendo, pues van empezando a ir sumando aprendizaje, ¿sí? ¿Qué hacemos con la técnica de biofeedback? Pues reducir ese tiempo de experiencia, ¿sí? Porque el equipo nos brinda esa información. A lo mejor, no sé, dependerá de la persona, no sé si quieren llegar a un control como estas personas, ¿no? Que se dedican tanto tiempo, que llevan muchísimos años haciéndolo, pero las personas que empiezan a utilizar esta técnica o que se benefician de esta técnica, pues utilizan la información que viene del equipo y es más fácil de aprender porque ya saben en qué nivel están. Entonces, de acuerdo al pensamiento, pues se dan cuenta si va bajando o subiendo. Cosa que han hecho también los monjes y demás, todas estas personas de Oriente, con esas técnicas orientales, pero es que ha tardado más tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una información que le dé ese momento precisa, ¿verdad? Pero cuando ya la conocen, ya se dan cuenta más fácilmente. O sea, ya. Entonces la idea es que la persona, después de ver su nivel y empezar a controlarlo, sea la propia persona la que conozca su propio nivel.
acelera esta técnica, digamos, el proceso de resolución del conflicto, acelera el proceso con respecto, digamos, a una terapia más tradicional, como puede ser pues, el mero diálogo. Es decir, muchas veces asociamos la visita a un psicólogo con sentarnos a hablar y bueno, y a través del diálogo y bueno, a lo mejor algunos ejercicios, pero el hecho de ver exactamente qué está pasando acelera el proceso de la resolución, ¿o no tiene nada que ver? Bueno, hay que ver, por ejemplo, dependerá de la persona también, ¿no? Si estamos hablando de una cuestión más clínica, ¿sí? Hay personas que a lo mejor fisiológicamente tienen más respuestas y les viene bien una técnica así. Hay personas que a lo mejor no tienen una respuesta fisiológica tan marcada, entonces a lo mejor vendrá bien solamente la cuestión de la reestructuración del pensamiento, el hablar, identificar algunas cuestiones, ¿no? Esta es una técnica, ¿no? Y una técnica que se puede emplear para muchas cosas, pero no se puede emplear para todo, ¿sí? Dependerá siempre de la situación, la persona y el ojo clínico del terapeuta, ¿sí? Pero es cierto que las personas que, aunque digamos en una situación de entrenamiento de mejora del rendimiento, es cierto que cuando se les conecta al equipo se dan cuenta más fácil o lo tienen más claramente de que lo que están pensando sí influye en su forma de sentir. Y obviamente eso se puede traducir al comportamiento diario o en un momento determinado. Es verdad que sí podría adelantarse mucho, porque ya el hecho que, digamos, aunque una persona no necesite por su cuestión fisiológica, pero si se puede tener un par de sesiones o algo rápido para que lo compruebe, podría adelantar mucho, ¿no? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Que lo que estamos pensando se ve reflejado en nuestro cuerpo. Al final de cuentas somos una unidad, no estamos separados pensamiento físico, ¿no? O sea, al final de cuentas somos una unidad y lo que pensamos influye en lo que sentimos y lo que sentimos influye en lo que pensamos, ¿sí? Entonces podrían verse beneficiadas, pero siempre y cuando es más fácil, a lo mejor si estuviese en una situación, pero si, aunque no tuviesen esa situación fisiológica tan extrema, pero a lo mejor algo rápido, alguna situación de demostración podría adelantar también. Y ya me surge otra pregunta. Cuando alguien dice, porque estamos hablando de, bueno, de que mi pensamiento provoca una emoción, la emoción provoca una respuesta física, ¿no? Cuando alguien dice no puedo evitar pensar en lo que pienso, digamos que entonces sí se puede evitar, ¿no? O no. Bueno, hay una cosa. Muchas veces nosotros ya tenemos asociado, ¿no? Por razón de aprendizaje, como hemos aprendido mucho y nuestras características físicas, históricas y demás, ya tenemos asociado, ¿no? Que de acuerdo a lo que yo veo, me lleva a sentir algo, ¿no? No sé, si veo una situación deportiva, me hace sentir algo. Y ya depende cómo haya hecho frente a esa situación deportiva para que me hagan sentir eso, ¿no? Pero también es curioso, es que también lo que tú piensas influye, lo que tú sientes va a influir en lo que piensas, ¿no? Muchas veces, por alguna razón no te sientes muy bien y te empiezas a sentir físicamente un cambio y eso empieza a cambiar tu forma de pensar, ¿no? Cuando estas personas dicen, es que yo no puedo evitar lo que pienso, es que de alguna forma tienen razón. Porque a raíz de su aprendizaje han establecido unas pautas que las han repetido durante mucho tiempo, ¿no? Recordemos que el pensamiento dura fracciones de segundo, o sea, imaginemos un pensamiento, fracciones de segundo en un minuto. ¿Cuántos pensamientos no pueden haber? ¿Verdad? Multipliquemos por horas, multipliquemos por días, multipliquemos por semanas. Entonces, claro, tienen una forma de pensar muy esquemática, ¿verdad? Pero se puede desaprender eso y reaprender algo nuevo, sí se puede. Sí se puede. Y afortunadamente, con las técnicas psicológicas y con esta técnica psicológica del biofeedback, se puede adelantar. ¿Sí? Se puede adelantar, pero como todo, requiere tiempo. No sería iluso pensar que con una sola vez pues va a ser suficiente, ¿no? O sea, no.
No, evidentemente no. Es como, por ejemplo, un medicamento, ¿no? Tú tomas una pastilla y no te hace efecto, ¿no? Requieres de tomar una serie de dosis a lo largo del tiempo para que tenga un efecto, ¿es lo mismo? Sí. Y por último, Omar, a lo mejor hay alguien que nos está viendo y se pregunta que, bueno, si este tipo de tratamiento es asequible. Yo también tiro para, ¿no?, para gente que pueda estar escuchándonos y diga, uy, pero eso, hay mucha diferencia entre una terapia normal, digo, a nivel económico, para alguien que nos esté escuchando. Hay mucha diferencia entre una consulta normal y una que tenga biofeedback, o más o menos es asequible. La verdad que sí es asequible, sí, realmente puede incrementar un poco, pero bueno, ya dependerá también del centro, del lugar, ¿no? Que lleve ese tipo de intervenciones, ¿no? O extras, ¿no? O tratamientos especiales, ¿no? Pero sí, en general se puede hacer asequible, ¿no? La gente se lo podría permitir. Y bueno, por último, Omar, si alguien nos está escuchando y tiene interés en este tipo de terapia o de tratamiento, no sé cómo llamarlo, o de información, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? Bueno, puede ser a través de mis redes sociales, ¿sí? O en mi página web, altorrendimientomental.net, o en el correo oestrada@altorrendimientomental.net, ¿sí? O por el número de móvil, ¿no? 670 90 99 26. Pues, Omar, muchísimas gracias por acercarnos esta alta tecnología, y ya te invito para ver si en otra entrevista, porque me interesa mucho el tema ese del pensamiento, cómo creamos los pensamientos, cómo se crean, y yo creo que puede ser una charla muy interesante ese tema sobre los pensamientos, para hablar en otro momento. Ah, pues muchas gracias. Cuando quieras, Alexis. Al contrario, te agradezco que me hayas considerado para una entrevista. Pues muchas gracias, Omar, y a todos los que nos estén escuchando. Si os gustan este tipo de contenido, pues suscribiros a este canal del Instituto Alma y Mente, y esperamos veros pronto. Hasta luego, gracias.